Te cuento una película con John Silence y compañía. Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo programa de John Silence Radio, en tu podcast preferido. Gracias por estar siempre aquí, por escucharnos y por ser tan feliz como yo al momento de que comenzamos esta plática. Y el día de hoy les voy a contar una película que se llama La Mancha Voraz. ¿Cómo le habrán puesto en España, amigos? A ver, vamos a investigar. En España se llamó La Mancha Devoradora. La Mancha Devoradora, una película que hizo correr a la gente del cine. Así es, amigos, La Mancha Voraz, conocida como The Blob, fue una película que se estrenó hace muchos años, por allá de 1958. Fue muy impactante. Entre muchos datos curiosos, su productor, director, que creen que él hacía películas cristianas de Dios y eso, y después hizo La Mancha Voraz y bueno, se arrepintió. Pero yo no sé por qué la hizo, ¿verdad? ¿Quién sabe qué tendrán en la mente las personas que suelen ser muy fanáticas de algunos temas como la religión y así, ¿no? ¿Por qué será? ¿Quién sabe? ¿Tú sabrás? Yo no sé. ¿Y qué creen? Pues vamos a hacer un viaje al pasado, a los 90s, ahí cuando fue mi infancia. ¿Por qué? Porque esta película fue muy importante en mi infancia y yo ya casi la había olvidado, ya casi hasta que la vi en Amazon Prime y dije, no, tengo que buscarla en otro lado. Pero no, ¿qué creen? Que tuve que adquirirla en Amazon Prime porque no la encontraba en ningún lado con la calidad que yo quería verla, ¿no? Porque luego las películas que tengo pues no tienen la calidad que suficiente. Hace poco encontré la de La Noche de los Muertos Vivientes, el remake de los 90s, y se ve con una calidad increíble, entonces la tuve que descargar. Así es, entonces pues no sabía qué hacer, veía La Mancha Voraz, no la veía. Sabía que Joe Wolf la iba a reconocer, que fue muy cómico porque se la puse y le dije, mira lo que conseguí. Y vino a mi casa y se la puse y dijo, no sé qué es eso. Y estaba como comiendo y como que le ponía atención y como que no, y de repente me dijo, es La Mancha Voraz, ¿verdad? Dije, sí, es La Mancha Voraz. Y sí la reconoció. ¿Y por qué fue importante para mí La Mancha Voraz? Pues déjenme se las cuento un poquito nada más como la sinopsis. La Mancha Voraz es una criatura que pues al principio se desconoce su origen. Es como un slime así gigantesco que se come a la gente y que mientras más come más grande se hace. Y entonces es un problema gravísimo al poblado donde cae, porque cae en un pueblo así como si fuera un meteorito cae. Y entonces pues la gente tiene contacto con esta cosa y esta cosa devora a las personas, ¿no? Es monstruosa, es horrible, es guac, ¿no? Es un slime, o sea, es como una cosa asquerosa que va así como rodando, como reptando. De eso se trata la película, yo creo que tú ya la viste, y si no la has visto, pues ahorita te voy a contar de qué se trata, pero primero te voy a decir cómo fue que yo la vi, por allá remontándonos a los años 90 cuando yo era niño. Y entonces resulta que existía algo llamado Videocentro. Tal vez tú no lo sepas, tal vez tú no lo recuerdes, pero antes existían unos reproductores de video que tenían dos formatos. Uno era el formato beta. El formato beta era pequeño y pues tú podías tener una videograbadora beta o una videograbadora VHS. Y la videograbadora VHS era la más moderna. Estas videograbadoras eran como una caja, como un aparato así grandote. Y las cintas pues venían como en un cassette gigantesco. En realidad era muy grande, era casi como del más o menos un poco más pequeño que un cuaderno forma francesa, pero más o menos así era. Y entonces tú ibas y la rentabas a Macro Videocentro, porque Macro Videocentro en realidad eran dos, Videocentro y Macro Videocentro. Los Videocentro eran unos locales que tú podías encontrar en la colonia, no crean que estaban, antes ni había tantas plazas. Entonces generalmente pues no estaban en las plazas, estaban así en las colonias. Y entonces decía Videocentro. Y tú tenías que sacar tu credencial. Te daban una credencial
y la credencial tenía una vigencia como de un año. Creo que sí, como de un año. Entonces tú tenías que pagar por la credencial, por afiliarte. Y después, pues tú podías ir a rentar películas. Y había películas que eran más baratas que otras. No recuerdo el costo de la renta, pero sí les puedo decir que no era tan barato rentar películas, ¿eh? Realmente no era tan barato. Sí te gastabas ahí como la mitad, como si fueras al cine, o sea. Y habitualmente nosotros rentábamos 2 o 3. Cuando nos iba muy bien, nos rentaban 3. Cuando pues hay más o menos, nos rentaban 2. Y ahí en Tlatelolco, para todos aquellos que conozcan Tlatelolco en la Ciudad de México, yo vivía en la primera sección de Tlatelolco cuando yo era niño. Y ahí había un videocentro en el edificio Allende. No sé si te acuerdes. Ojalá tú seas un Tlatelolca y digas, John, sí es cierto, había un videocentro en el edificio Allende. Si tú eres de mi calibre, ¿verdad? De mi, así noventero como yo. Y sí, efectivamente, yo digo noventero porque mi infancia la pasé en los 90s, pero yo nací en los 80s, ¿eh? Y bueno, pues rentábamos películas. Pero el videocentro de Tlatelolco era uno conocido como videocentro, o sea, era más pequeño. Y los macro videocentros eran más grandes. Realmente un macro videocentro era enorme y tenías más opciones de películas. Porque luego ya ibas al videocentro y decías, esta ya la vi, esta ya la vi, esta ya la vi. Y no es como ahora que posiblemente cada mes tengas nuevas películas que ver. A veces pues tú tenías que volver a rentar tu película preferida porque querías volver a verla. Era muy habitual que repitieras con las películas, ¿no? Y entonces rentabas la película, pero te la daban ya rebobinada. ¿A qué me refiero? A que esos cartuchos beta y VHS, pues tenías que meterlo a una regresadora, que era otro aparatito donde lo metías y se rebobinaba la cinta para poderla ver desde el principio. Las mismas videograbadoras podían rebobinar la cinta, pero decían que se dañaban, entonces tú mejor comprabas una rebobinadora, ¿no? Y había unas con forma de carrito bien bonitas. Déjenme les cuento que lo más bonito y lo más padre era para el formato VHS, que de por sí era el formato más grande, pero ese era el formato más moderno. Entonces las videograbadoras más bonitas eran para formato VHS, las más caras también. Las rebobinadoras con forma de auto, como que levantaban el cofre y ahí metías la película y se rebobinaba, también eran de VHS. Entonces pues VHS fue desplazando a beta. Y tú eras pues una persona pobre y una persona pues ahí de bajos recursos, si tú solo tenías una videograbadora beta. Porque ese fue el primer formato y había pocas películas beta. Entonces en el videocentro tú ibas y te decían, aquí están las beta y aquí están las VHS. Y entonces tú elegías de esas áreas. Y el área de formato beta pues cada vez se iba reduciendo más. Y el de VHS pues era... Todas las películas nuevas salían en formato VHS, ¿no? Y pues por tal motivo tú tenías que obtener un formato VHS. Actualmente yo creo que es muy difícil conseguir una videograbadora VHS, no me imagino una beta. Esa ha de ser pero más difícil. Y era muy bonito usar esos aparatos porque hacían ruiditos. O sea, los metías y sonaba y empezaba a correr la película. Algunas tenían como botones, otras tenían control. Las más modernas tenían control remoto, obviamente. Pero hacían como... También cuando las rebobinabas hacía un ruido así como... Era muy divertido, pero era muy estorboso porque si tú coleccionabas películas, bueno, es que eran como si fueran libros gruesos. Y entonces tú tenías que tener un estante especial para las películas. Y aquí viene otra opción para ver películas en los 90s. Eso fue si tú ibas y rentabas la película a un videocentro. Pero ¿qué creen? Yo no renté la película de La Mancha Voraz. Yo la tenía. ¿Y cómo es que yo la tenía? Bueno, en esos entonces también existía la piratería. Tú podías rentar una película original o podías comprar una. Pero también existía el mercado que era el mercado informal y eran películas pirata. Entonces en los tianguis, que son los mercaditos sobre ruedas, o en lugares aquí en México que son mercados muy grandes, tianguis enormes, como los de La Lagunilla, como los de Tepito, que son en el centro de la ciudad y que ahí encuentras todo lo que busques, ahí lo encuentras, en La Lagunilla y en Tepito. Y ahí hay muchos comerciantes y de siempre ha habido comerciantes, incluso desde antes que llegaran los españoles, ahí era el mercado de Tenochtitlan, ¿no? Y ahí los comerciantes ahí siguieron estando.
Un dato curioso, por si tú no sabías, en la Lagunilla no había nadie, era un lugar vacío y desolado. Pero cuando llegaron los españoles no pudieron vencer a los tlatelolcas. Y no los pudieron vencer, incluso tuvieron que crear ahí una especie como de embajada indígena en Tlatelolco, porque pues ellos seguían manteniendo ahí cierto poderío. Y lo que hicieron fue que a los tlatelolcas los mandaron, o más bien ellos se fueron como segregando hacia los lugares aledaños. Entre ellos era la Lagunilla, que precisamente se llamaba la Lagunilla porque allá había una laguna. Y entonces allá se fueron los tlatelolcas. Realmente los verdaderos tlatelolcas son los antepasados de los de Tepito. Sí, porque fueron los más difíciles de conquistar. Fueron los últimos que cayeron y que incluso no cayeron. Porque pues tú ves que ahí en Tepito y en la Lagunilla está la banda brava de la Ciudad de México. Ahí están los meros, las banditas y todo. Entonces sigue siendo un lugar comercial. Y efectivamente, antes tú podías ir a la Lagunilla o a Tepito y ahí vendían películas piratas. ¿Cómo eran las películas piratas? Pues era muy fácil piratear una película porque tú comprabas una película original, conectabas otra videograbadora y la otra videograbadora podía grabar lo que esta película, lo que la otra videograbadora tenía. Entonces era muy fácil porque solo teniendo dos videograbadoras podías grabarlo. Las películas originales tenían un truco, otra cosa que tú debes recordar, al igual que los cassettes de música. ¿Cuál es el truco? Los originales en el cartucho de VHS o de beta tenían en una zona del cartucho un agujero, un huequito, y ahora sí que los cartuchos vírgenes para grabar, ese huequito lo tenían tapado. No sé si me explico. O sea que si tú una película original querías grabar sobre ella, porque podías grabar sobre ella, le tenías que tapar esos huequitos con un Durex. ¿Por qué? Porque las películas que eran diseñadas, que venían vírgenes, que venían sin nada, ese huequito venía tapado. Qué extraño, ¿no? Entonces obviamente las originales supuestamente venían protegidas porque tenían un agujero que todos sabíamos que podía ser tapado con Durex, y entonces ya podía utilizarse, grabar encima de ella, y también podía ya utilizarse para grabarse, para que otra cinta grabara lo que tenía en su contenido. Así eran las cosas. Sé que no me entendiste muy bien, pero la verdad es que necesitarías estar conmigo frente a uno de esos aparatitos para que yo te enseñara cómo funcionaba, ¿no? Y podías grabar también programas de televisión. Así es, imagínate, ponías la videograbadora y ya iba a empezar Sailor Moon y la empezabas a grabar. Incluso, déjate digo un chisme, incluso en los tianguis vendían películas de Sailor Moon que venían de grabaciones desde Japón en formato VHS. Y venía grabado de uno y grabado de otro, y la película venía con muy mala calidad, pero eran capítulos de Sailor Moon grabados desde televisión japonesa. Yo así conocí a Haruka y a Michiru, que son las Sailor Authors, Sailor Uranus y Sailor Neptune, cuando aquí en México todavía ni llegaba esa temporada. Y yo ya las conocía, fíjense, gracias a mi amiga Cintia, que no sé cómo tenía una grabación de Sailor Moon en formato VHS. Vámonos a unos comerciales y regresamos. John Silence Radio. Oye, ¿dónde puedo encontrar audiolibros? Por supuesto, los mejores audiolibros de la red solo en John Silence Radio. No aceptes imitaciones. Solo en John Silence Radio encontrarás audiolibros 100% ambientados. Sonido envolvente y cientos de títulos para escoger. Ya lo sabes, ponte tus audífonos, apaga la luz y prepárate para viajar a otros mundos. Solo en John Silence Radio. John Silence Radio. La voz que te acompaña. Y bueno, ya que te estoy haciendo recordar los viejos tiempos, pues después llegó Blockbuster, pero Blockbuster llegó ya muy tarde porque aquí en México el auge de las películas fue con Videocentro.
había anuncios televisivos. Y otra cosa que te va a hacer recordar mucho es que antes de que empezaran las películas aparecía una advertencia. En todas las películas de Videocentro aparecía una advertencia de que la piratería era mala, de que no deberías copiar la película. Pero era muy común que ese video de advertencia tuviera ciertas cualidades que todos los videos de advertencia tenían. Eran como escenas en la playa, como un atardecer en la playa, y ponían música instrumental así como así como la música, la canción de Playas de Ensueño y como el Delfín Azul y todas esas canciones que son clásicos instrumentales. Una en particular utilizaban para cuando pasaba advertencias. Incluso uno como niño le emocionaba ver las advertencias porque sabías que venía una gran película, ¿no? Entonces se veía como la playita, como un atardecer, y entonces empezaban a salir letras, ¿no? El material de esta cinta no puede ser videograbado, ni difundido, ni copiado, que no sé qué. Y la musiquita así instrumental. Así una cancioncita era, ¿no? Y ya pasaba las advertencias. Y entonces ya empezaba la película. Pues resulta que mi papá iba a Tepito y nos compraba películas piratas. Pero cuando mi papá llegaba a Tepito, él no sabía, o sea, no era como un experto en cine, ni tampoco andaba viendo como que en los periódicos cuáles eran las más nuevas películas. No, él llegaba y le decía al vendedor: ¿cuáles son las más nuevas que tienes? O ¿qué es lo que tienes más padre, no? Y entonces le decían: pues tengo la de Eso, el payaso, tengo Batman, tengo esta, tengo otra, tengo mexicanas, tengo La Mancha Voraz. ¿De qué se trata La Mancha Voraz? De una gelatina que se come gente. Esa le va a gustar a mis hijos. Voy a comprar La Mancha Voraz. Y entonces pocas veces nosotros acompañábamos a mi papá a Tepito. Sí íbamos con él a muchos lados, pero a veces él ya llegaba con películas. Llegaba con 5 o 10 películas que le habían dicho que esas eran las mejores, pero ni siquiera mi papá había visto el póster de la película, ni siquiera sabía si eran recientes, si habían estado en el cine. Me acuerdo que alguna vez nos compró Pinocho, creo que también compró la de Mundo Acuático, Waterworld, donde salía Kevin Costner. A mi hermano le encantaba Danza con Lobos, y entonces a él le habían comprado Danza con Lobos, pero Danza con Lobos era más cara porque como era una película muy larga, pues los formatos del cassette eran otros, que pudiera tener más cinta y entonces era más cara. Y así, teníamos muchas películas piratas, y entre ellas estaba La Mancha Voraz. Y otra cosa muy bonita es que las películas piratas les pegaban la etiqueta, pero no crean que le ponían el título con la mano, o sea, le ponían el título con máquina de escribir, La Mancha Voraz. Como para que se viera más nice, ¿no? Y ya, pues resulta que nosotros vimos La Mancha Voraz cuando éramos niños. Y no vimos La Mancha Voraz una vez, la vimos como 200 veces. Porque yo me acuerdo que las películas las teníamos en el mueble donde estaba la televisión, y en la parte de abajo había como unos cajones, y ahí los abríamos y ahí estaban todas las películas colocadas. Y yo me acuerdo que incluso luego iban nuestros vecinos, así de: vecino, ¿tendrás una película que me prestes? Yo te traigo esta. Porque cuando tú prestabas una película, te tenían que prestar otra como garantía de que te la iban a regresar. Entonces cuando tú ibas con algún vecino, porque yo vivía en un edificio, entonces ibas con algún vecino y le tocabas la puerta: oye, ¿tienes alguna película que me prestes? Sí, pásale. Y ya entraban, y entonces tú ibas al cajón de las películas y sacabas todas. Y decías: tengo Pinocho, tengo Dark Water. Esa no la tenía, pero bueno. Es que iba a decir Waterworld de Kevin Costner. Tengo Danza con Lobos. Tengo Las Tortugas Ninja. Tengo de caricaturas, tengo La Brujita, tengo Shazam, tengo Los Picapiedra. Y entonces él decía: bueno, quiero ver esta. Y ya se la prestabas y él dejaba su película como garantía. Eso pasaba cuando yo era niño. Y varias veces vi buenas películas que mis vecinos me dejaban de garantía, que yo nunca hubiera pensado encontrarlas. Incluso vi un slasher buenísimo que mi amigo Vlad mi amigo Vlad y yo no hemos logrado descifrar cuál es. Pero me acuerdo que es una película norteamericana de unos chicos que se esconden dentro de un centro comercial para echar relajo, porque el centro comercial los cierran en la noche y ellos se quedan adentro de un almacén, así tipo Macy's. Y están ahí en el almacén bien cool y jugando y comiéndose la comida. Y en eso aparece un killer, o sea,
así con una máscara y con un bat de metal. Y entonces los viene persiguiendo y a cada uno pues se los escabecha, ¿no? Jaque mate a todos. Y es un slasher muy divertido, pero yo no lo he vuelto a ver. Por supuesto, es una serie B, ¿no? O sea, es una película dificilísima de conseguir. También me acuerdo que antes en Cablevisión, en el Cinema Golden Choice 1, pasaban una película de una muñeca diabólica, creo que se llamaba Tiffany, pero creo que era peor que Chucky. Y no la he vuelto a ver. Y así muchas películas que no he vuelto a ver. Pero bueno, finalmente intercambiamos las películas y eso era el pasado del cine y eso era muy divertido y de verdad es que me trae muy gratos recuerdos. Y ahora pues existe que tú puedas comprar incluso las películas en las plataformas, como compré La Mancha Voraz en una plataforma y la compré digital y pues ahí la tengo. En digital. Yo antes pensaba que lo digital era como comprar una rebanada de aire, ¿no? O sea, no tienes nada que te garantice que ahí lo tienes. Y no me daba seguridad comprar cosas digitales. Pero pues ahora hasta los videojuegos los compras digitales. Y dices, ay, mejor comprarlos digital que tener los discos. Porque pues los discos terminan echándose a perder. Yo me acuerdo mis videojuegos de PlayStation todos rayados. O sea, terminaron mal, ¿no? Los de Nintendo, por ahí todavía debo tener Sailor Moon de Nintendo y Mario Bros. Pero bueno, finalmente, ahora sí, vamos a hablar de La Mancha Voraz. Mira, a lo mejor tú dices, ay Jonathan, ¿por qué no dices nada inmediatamente de la película? Chicos, teníamos que remembrar este momento. A lo mejor tú eres una generación más reciente, la generación de cristal, y tú no sabías lo que mi generación vivió cuando eran niños, ni te imaginabas que existían las videocaseteras. Y que quién sabe dónde quedaron tantas películas de tanta gente, las tiramos, alguien las tiene guardadas. Yo me acuerdo que tengo una caja con varias películas que eran las mejores para mí y que las guardé como un tesoro, pero ahora no sé dónde rayos están. Y pues te pido disculpas por mi insolencia, por traer mis recuerdos de la infancia, pero yo sé que muchos de ustedes contemporáneos a mí recuerdan todo esto y de verdad me gustaría que en los comentarios de este video pudieras hablarnos un poquito sobre cómo eran tus vivencias en la infancia. Eso a mí me gusta mucho porque es una retroalimentación que me hace sentir muy bien. Así que por favor en este video escríbenos cuál fue tu experiencia con las películas VHS. Vámonos a unos comerciales y regresamos de lleno con La Mancha Voraz. Estás escuchando John Silence Radio. John Silence Radio. John Silence Radio. Estamos de regreso en John Silence Radio y ya pues hablamos sobre cómo vi La Mancha Voraz, que la vi en una película pirata que compraron en Tepito. Porque en el macrovideocentro donde yo asistía pues no tenían La Mancha Voraz, tenían muchas otras películas. Me acuerdo que tenían La Noche de los Muertos Vivientes, me acuerdo que tenían Boda Zombie se llamaba. Me acuerdo que tenían las de Freddy, pero no me dejaban ver las de Freddy. También tenían las de Hellraiser y tampoco me dejaban ver las de Hellraiser porque mi mamá me decía, no, estas películas son horribles, sangrientas, no. Tenían Evil Dead, obviamente. ¿Quién olvidar la portada de Evil Dead? Que es como una calavera con unos ojos, ¿no? Así como mirando de lado, así como... Y bueno, La Mancha Voraz, una película que surgió en 1958 y que dura 86 minutos, pero yo no vi la original. Esa película original yo no la vi. Yo vi el remake de 1988. En España fue llamada, querido, en la original en España fue llamada La Mancha Devoradora, pero en España La Mancha Voraz de 1988 tuvo como nombre El Terror No Tiene Forma. Caray, hostia, El Terror No Tiene Forma. Obviamente aquí en México se llamó La Mancha Voraz y su título original traducido sería como La Mancha, nada más, ¿no? Es una película de terror de 1988, no se parece a la original, puesto que esta película es muy gore.
y la original no. Y les voy a decir algo muy sencillo para que imagines a qué me refiero. En la película original esta especie de slime, o sea, como de gelatina, se le caía a la gente y la gente pues ya desaparecía dentro de ella, o sea, pum, se la comía pero inmediatamente no sé cómo, no se veía. Pero en esta nueva película de 1988, La Mancha Voraz, sí se ve que la gente, pedazos de personas están dentro de ella digiriéndose. Entonces es muy terrorífica porque esta cochinada está persiguiendo gente y de repente ven que dentro de ella hay una mano, hay un rostro todavía medio gritando. Bueno, eso es horrible, es muy asqueroso, pero también es visualmente como muy llamativo, ¿no? Y pues la película nos narra en un pueblo en California llamado Arborville. Es un pequeño pueblo que se sustenta por el turismo invernal, pero las altas temperaturas no han iniciado. Incluso hasta están trabajando en hacer un camioncito que sea como una máquina de nieve, porque empieza a llegar la gente y como todavía no hay nieve, pues todavía no empieza el turismo y entonces el pueblo está como desesperado. Y como en todos los pueblos de Estados Unidos, pues pasan cosas muy comunes. Por ejemplo, en este caso hay un campeonato de fútbol americano. Y ahí donde pasa una escena que todos hemos visto en Daria. Paul Taylor, enamorado de Meg Penny, la líder de las animadoras, de las porristas, y Paul Taylor, que es el principal futbolista escolar, pues están terminando un partido de fútbol americano y él le pide salir a ella y le pide ser su novia. Y ay, qué padre, ¿no? Y después pues resulta que también mientras está ocurriendo eso te pasa una escena de un chico que anda en una moto y que está tratando de hacer un salto mortal y que se cae. Y es una escena muy padre porque como que te las combinan, o sea, mientras uno está metiendo un touchdown, el chico más rebeldón del pueblo, el que está vestido como el de Héroes del Silencio, así de chamarra negra y pelos largos y chinos y muy rocker, va en una moto y se cae. Y te combinan la escena, ¿eh? No crean que es son escenas diferentes, no, o sea, es una escena combinada. Y pues sí, este chico rebeldón es el protagonista y se llama Brian. Pues su motocicleta se descompone, incluso la tiene que dejar en el pueblo, y mientras tanto se va a ayudar a un mecánico a reparar los camiones de nieve que les digo que están haciendo, ¿no? Y en la noche, Paul y Meg, que Paul es el jugador de fútbol americano y Meg es la porrista, pues salen a una cita, y Kevin, que es el hermano menor, engaña a su madre para ver si con Eddie, que son hermanos de Meg, ¿no? Bueno, Eddie es un amigo, pero Kevin, es que no me quiero revolver con los nombres porque todos son nombres como muy particularmente muy conocidos, ¿no? Kevin, Paul, Brian, Eddie. Bueno, a ver, Brian es nuestro protagonista, el rebeldón. Vamos a decirle rebeldón porque Brian nos vamos a perder, ¿ok? Rebeldón. Meg es la porrista, así que vamos a decir el rebeldón y la porrista. Paul es el jugador, ¿no? De fútbol americano, entonces le vamos a decir el monigote, ¿qué les parece? Entonces tenemos el rebeldón, la porrista que está con el monigote y sus dos hermanos, y más bien su hermano que tiene un amigo, y los dos son un desastre. O sea, los dos niños desastrosos, rubios desastrosos, así, ¿no? Pues resulta que mientras está aconteciendo todo esto, observan que cae un meteorito en el bosque. Y entonces un anciano vagabundo se acerca y descubre que hay un agujero y hay como un fluido gelatinoso. Esto también es importante decirte, el fluido es transparente, casi blanco. Y entonces el anciano pues lleva un palo y pica el fluido, y este fluido se le trepa al palo y lo agarra de la mano, o sea, toca su mano, y entonces el anciano grita. Después resulta que lo llevan, lo encuentran por ahí corriendo, gritando en el bosque, y él está tratando de cortarse la mano, el anciano. Entonces nadie sabe por qué, lo llevan al hospital. Esta gelatina lo está devorando, pero nadie sabe, o sea, le va subiendo por el brazo y va subiendo y va subiendo, y lo tienen así como internado y nadie sabe qué es lo que tiene. Pues resulta que todo esto pues no le parece al futbolista, al monigote, y pues deja a la porrista sola, porque la porrista como que le gusta, como que es exnovia de el rocker, ¿no? Y entonces pues como entre los dos nos llevan al hospital y eso, pues bueno, desaparece ahí el novio. Y resulta que este chico, el rocker, decide irse
Pero la porrista se queda preocupada por el anciano y se queda en el hospital. Y no solamente decide irse, sino que al momento de que se va, la policía lo empieza a seguir porque como es un chico que busca muchos problemas en el pueblo, pues piensan que él tiene la culpa de que el anciano se encuentre así, ¿no? Como atacado por esa cosa. Y es que nadie sabe realmente qué es lo que pasa. Y mientras están en ese relajo, la porrista ve cómo esa masa termina de devorar al anciano. Se lo come y crece muchísimo de tamaño. Y no solamente el anciano, también el doctor. Le cae o sea, un doctor entra y la mancha está en el techo y le cae encima. Todo eso lo ve la porrista. Después, esa cochinada se va como por las alcantarillas. Llegan los policías, nadie cree en el testimonio de la porrista. Ya ven que está en la patrulla el rocker. La porrista lo ve desde lejos como diciendo, ¿qué está haciendo ahí en la patrulla? Y finalmente al rocker pues lo tienen que liberar porque no tienen pruebas de que le haya hecho nada. Y esa noche se encuentra en una cafetería Brian con la porrista. Los dos platican y el rocker le dice a la porrista que hay una sustancia y la porrista lo corrobora. O sea, ellos ya la vieron, no saben qué hacer, y en lo que están platicando en la cocina de la cafetería se tapa la coladera. Acuérdense que la cochinada está, la mancha voraz anda en la coladera. Y entonces el cocinero trata de destaparla con una bomba y pues no se puede destapar. Es el lavatrastes en realidad. Y es tan grande porque es como industrial, como es de una cocina. Entonces él puede meter su mano por la coladera, por el tubo, y tratando de destaparla. Y pues obviamente toca la mancha voraz y la mancha lo jala. Pero es una escena bien loca porque, o sea, ¿cómo es posible que todo el cuerpo de esta persona pasa a través de la tubería? Finalmente la tubería se rompe. Y entonces tienen que huir nuevamente el rocker y la porrista porque esta cosa sale y los empieza a perseguir. Y entonces el rocker y la porrista corren y se meten al refrigerador. Esa parte es muy importante porque se meten al refrigerador, pero la mancha voraz no logra entrar al refrigerador. Nadie sabe por qué. Y después, pues ellos se quedan un rato allá adentro y la camarera del restaurante sale corriendo para llamar al 911 en una cabina telefónica y la mancha voraz la sigue. Y entonces es una escena horrible porque ella está hablando por teléfono en una cabina de cristal como las de antes y la mancha se empieza a trepar y finalmente termina por cubrir completamente la cabina. Y la mujer por dentro de la cabina ve como ese slime malvado, perverso y que devora humanos está lleno de pedazos de cuerpo de personas, incluso de rostros que aún están como haciendo movimientos. Y termina explotando la cabina y obviamente pues la pobre mujer devorada por esta cosa, ¿no? Y por ahí va caminando el reverendo Maker, que por cierto el reverendo Maker es una persona así como de mal gusto, como malvibrosa, como que le echa los perros al rocker y como que no le gusta al rocker. Bueno, total que a quién le va a gustar, ¿no? Y el reverendo Maker, pues un señor ya viejillo así, malvibroso, feo, que se ve como perverso, observa que entra la mancha, o sea, la porquería de sal, el bloop, entra a la coladera. Los jóvenes ya salieron del refrigerador y ya huyeron de la zona, pero no sé por qué se le prende el foco al reverendo, no sé qué está pensando. Y se da cuenta que en el piso del refrigerador pues hay escarcha y hay pedazos de la mancha voraz que se quemaron con el hielo. Y entonces él toma un frasco y guarda esos pedazos de la mancha. No sé por qué, no sé para qué, no entiendo su finalidad. Finalmente, el rocker y la porrista corren con la policía y le dicen todo lo que está pasando. Y dicen, oye, es que hay algo terrible, y es que es un monstruo, y es que es algo que vino en un meteorito. Y entonces los policías dicen, a ver, ¿cómo? Vamos a ver dónde cayó el meteorito. Y van al bosque donde supuestamente cayó el meteorito, pero, oh sorpresa, ya encuentran una operación militar dirigida por un tal doctor Meadow. Y este doctor es un científico del gobierno y les explica que, pues, vienen a ayudarlos contra esa forma de vida supuestamente alienígena. Pero el rocker no les cree. Como que algo no le cuadra. Porque estos señores les dicen, y ustedes tienen que estar en cuarentena porque tuvieron contacto con esta cosa. Y ellos dicen, no, me perdonas, pero no. Para esto. Acuérdense que la porrista tiene un hermano menor. Y el hermano menor tiene un amigo. Y los dos son un relajo. Y se fueron al cine a ver una película de terror, la cual está prohibida para los niños. Pero el amigo
tiene un hermano y el hermano trabaja en el cine con la antorcha, así le llamaban antes a los que tenían las lamparitas para ayudar a la gente a encontrar su asiento. Y entonces él trabaja ahí y él los ayudó a entrar. Entonces, mientras la porrista anda diciéndole a los policías y anda en el bosque y se encuentran en esta operación militar que andan buscando a la Mancha y todo esto, pues el niño, que es el hermano de la porrista junto con su amigo, pues están en un cine viendo una película de terror. Y así pasa cuando sucede. Finalmente, como son muchos los militares así vestidos de astronautas que quieren meter al pueblo en cuarentena y que ya no pueden hacer nada, la porrista y el rocker ya no pueden hacer nada y son como apresados y los llevan en una camioneta. Pero la porrista pues es muy ingenua y va pensando, no, es que sí nos van a ayudar y todo va a estar bien y no sé qué. Pero el rocker no lo cree. No lo cree y discute con ella y termina lanzándose de la camioneta porque él no cree que estas gentes los vayan a ayudar. Y entonces pues ya la porrista llega en el furgón, el otro se pierde y se entera de que su hermano está perdido. Cuando la porrista se entera de que su hermano quién sabe dónde anda, porque su mamá tiene contacto con ella, le dice es que tu hermano no sabemos dónde está, pues entonces decide ir a buscarlo. Por supuesto, decide ir a buscarlo, se zafa de estos militares y lo va a buscar y va a parar al cine donde se encuentra el hermano del otro niño. Entonces ella pues piensa que seguramente están ahí y le atina porque efectivamente ahí se encuentra. Y bueno, pues resulta que mientras la porrista encuentra a su hermano que está con su amigo en el cine, pues el rocker se regresa por su motocicleta que se quedó por ahí tirada en el bosque. Y cuando se regresa al campamento militar, porque por ahí está la motocicleta, logra escuchar. Porque todos piensan que la cosa esa pues salió de un meteorito, o sea que es una criatura extraterrestre. Incluso en la película original, anterior a esta, sí era una criatura extraterrestre. Y este es el principal punto, que los verdaderos fans y seguidores de esta monstruosidad pues se quejaron, porque en este remake la historia cambió, porque resulta que esta criatura no es un extraterrestre, fue un virus creado por los laboratorios del gobierno norteamericano, pero que lo mandaron a la atmósfera como parte de las pruebas que les hacen a los seres de ese tipo, porque los virus recuerden que no están vivos, ya iba a decir de los seres vivientes, pero pues los virus no están vivos. Entonces al momento de que estuvo en la atmósfera, la radiación solar y todo eso le ocasionó una mutación y entonces ese virus se hizo esa cosa enorme, grandota, el blob, y cayó aquí en la Tierra y ahorita está haciendo todo ese desastre. Y él al darse cuenta de todo esto, pues tiene una información vital, ¿no? Y al momento de que él se entera, pues lo descubren. Y logra escuchar que también estas personas están monitoreando a la porrista. Y están diciendo que está a punto de entrar al cine. Y entonces él obtiene la ubicación de esta muchacha y toma su moto y se les escapa a los militares. Y hay una escena ahí pues padre, porque recuerden que él al inicio de la película está intentando saltar un precipicio con su moto y no puede. Y en este momento que está siendo perseguido por los militares, logra saltar el precipicio, así en una escena completamente de acción. Y regresamos, pues entonces la chica llega al cine y están todos gritando, porque no es por la película por lo que gritan, o sea, en el cine aparece la Mancha terrible, cae como del techo, primero ataca a la persona que está poniendo las cintas en la parte, pues ya ven que en el cine tienen como un cuartito arriba donde proyectan, ¿no? Ataca a ese y después empieza a atacar a la gente y entonces empieza a hacer ahí un comedero de personas y la mancha esa empieza a crecer. Y la chica toma a los niños, pero los niños no corren hacia donde corre toda la gente, que es la salida del cine, sino corren como hacia lo contrario y entonces logran como abrir una, pues como les explico, como una puerta, una salida de emergencia que da hacia un callejón y desgraciadamente pues salen a un callejón sin salida. Lo único que hay ahí es una coladera y ahí viene la mancha tras ellos, ¿no? Porque precisamente la cosa esta, el slime maligno y diabólico, pues los percibe y los empieza a perseguir a ellos. Y se dan cuenta que lo único que les queda es meterse por la coladera.
Y en una escena muy emocionante, abren la tapa y se meten a la coladera, pero la mancha empieza como a escurrirse por los agujeros de la coladera y agarra del cabello a la muchacha. Y entonces la muchacha, la porrista, se tiene que soltar de la escalera y caer. Y pues son unas cloacas enormes y su cabello se quema, pero logra zafarse de la cosa esta. Pero no logran escapar de ella porque ella empieza a escurrirse por la tapa de la coladera y se mete a las cloacas y los empieza a perseguir. Pero ellos no se dan cuenta que viene tras de ellos tan cerca. Entonces cuando se dan cuenta pues es demasiado tarde y uno de los chicos, el amigo de su hermano, pues es devorado por la mancha voraz de una forma horrible. Entonces ellos intentan subir por una boca de tormenta, pero ojo, esta escena yo creo que es la mejor de la película, es la más emocionante, porque la mancha los trata de agarrar. Entonces toma la forma como de una flor, como algo extraño que está estirándose hacia ellos. Ya es enorme la mancha, ya es gigantesca, ¿no? Y los trata de agarrar, pero no logra sujetarlos, porque en ese momento llegan a la alcantarilla los científicos que vienen vestidos de astronauta y comienzan a dispararle a la mancha. Y entonces la mancha retrocede y el chico sí logra salir por la boca de tormenta porque él es muy pequeño, pero la porrista no. La porrista se lanza nuevamente al agua y está como tratando de salir del agua, y en eso se da cuenta que también viene su amigo el Rocker en la motocicleta, bien rocker, ¿verdad? Pues por eso le pusimos de apodo el Rocker. Entonces viene así con su pelo largo y su chamarra de piel y con toda la actitud de James Dean, y llega completamente, yo no sé cómo se metió a las cloacas en motocicleta, pero llega para salvar a la chica. Pero al momento de que él va por la chica, pues la mancha devora a los militares, bueno, los científicos, ¿no? Los devora y ¡ay, horrible! Y entonces ellos, tratando de huir, llegan nuevamente a un lugar sin salida, pero van en la moto. Y entonces otra escena increíble, él se lanza hacia la mancha, pero como es una cloaca y es como un tubo, pues con la moto como que gira y pasa así como al ladito de la mancha, pero pues la mancha no les hace nada y logran escapar. Obviamente se caen después, pero ya salen también por unas escaleras de la alcantarilla. Muchos soldados están siendo devorados por esta cosa en las alcantarillas, tanto así que en el exterior, donde ya están arriba todos los científicos, ya también llegó el ejército, que también parece que el ejército no sabe lo que está pasando con todos esos científicos vestidos de astronauta. Y entonces lanzan como bombas a las alcantarillas, supuestamente para matar a la mancha, pero lo único que ocasionan es que la mancha voraz se súper enoje y entonces sale a la superficie y comienza ahí la escena final muy loca, y esta cosa ya está gigantesca y comienza a devorar a la gente. Y entonces el reverendo, ahí sale el reverendo, recuerden que él había agarrado la mancha en un frasquito, se vuelve como loco y comienza a anunciar que es el fin del mundo y que no sé qué, y anunciando el fin del mundo, y la gente gritando y los soldados atrincherándose tratando de atacar con lanzallamas a la mancha, lo cual lo único que hace es como hacerle enojar, porque pues ya nos dimos cuenta que lo que le hace daño es el hielo. Acuérdense que ella no pudo entrar al refrigerador donde los chicos se habían refugiado. Y entonces en esa pelea contra la mancha y con los lanzallamas, le queman la cara al pastor, al reverendo, el cual sale como loco gritando y no sé qué. Y en eso, pues toda la gente empieza a correr como hacia una casa que está ahí enorme. Y la porrista pues no sabe qué hacer, y entonces agarra un lanzallamas como para defenderse de la mancha. Y se da cuenta que no agarra un lanzallamas, perdón, agarra un extintor. Pero es un extintor que no sé cuál es la sustancia, porque que yo sepa los extintores tienen polvo en su interior, pero este extintor no, este extintor hace como hielo, no sé de qué sea, no sé si realmente les inventaría como de hidrógeno parece, pero realmente no lo sé. Y entonces pues está disparando con el extintor y la mancha está retrocediendo, y ahí como que todavía la gente no se da cuenta que lo que le molesta a la mancha es el frío. Y bueno, finalmente el edificio que yo les estoy diciendo es el ayuntamiento. Y están todos atrincherados, todas las personas y los soldados, incluso la porrista. Y ahí es cuando ella
o voltea a ver el extintor y dice hidrógeno igual a frío. La mancha voraz lo odia. Oh, por Dios, la mancha voraz le tiene miedo al frío. Entonces la porrista, pues es raro, ¿no? Porque ya ven que se tiene un concepto de las porristas como de que, bueno, no lo sé, en Daria aparece Brittany y ya saben cómo es ese personaje de Brittany, que es una porrista, como que no piensa muy rápido. Y entonces la porrista, pues aquí también hasta el final de la película se dio cuenta de esta situación. Y entonces ella le dice al rocker lo que sabe, ¿no? Es que le tiene miedo al frío y no sé qué. Y al rocker se le prende el foco porque acuérdense que rocker le había ayudado en alguna parte de la película a un señor a estar reparando unos camiones que van a hacer nieve, porque ya necesitan que el poblado tenga la imagen invernal, porque acuérdense que es un poblado donde la gente va y pasa las vacaciones invernales, ¿no? Y entonces va y agarra un camión cisterna con nitrógeno líquido para atacar a la mancha voraz, que ya está enorme, ya es gigantesca, más grande que un edificio, pero pues la mancha voraz pues voltea el camión. O sea, esa actitud así como heroica del rocker pues no funciona, porque se escapa y va y corre y trae el camión y te pasan así una música bien padre cuando llega con el camión así como de héroe, como tan, pero desgraciadamente pues la mancha con un golpe tira el camión y el camión ya no puede realmente atacar a la mancha como debería. Y ya no saben ni qué hacer. La porrista recoge un paquete de explosivos de los soldados que están muertos y detona la cisterna para que salga, pues para que explote y salga todo el nitrógeno y congele a la mancha. Pero realmente, a pesar de que explota y todo, lo que realmente ocurre, como milagro divino, es que comienza a nevar. Tanto estaban esperando la nieve en ese pueblo, ¿verdad? Y en esa tarde comienza a nevar. Y entonces al comenzar a nevar, la mancha se empieza a congelar. O sea, se empieza como a cristalizar. Y se ve muy padre cuando se cristaliza, porque realmente parece un hielo. Se ve bonita porque todo el tiempo la mancha es de color rojo, ¿eh? No sé si te la imaginaste color negro, pero es rojo. Porque pues era transparente, les digo, al principio era como blanca, pero conforme empieza a devorar a la gente se vuelve roja. Y ya finalmente la mancha es congelada y los habitantes deciden que deben encerrarla en un congelador. Pero como escena final, o sea, ya termina la película, se supone que todos se salvan de la mancha, qué padre, no sé qué. Pero como escena final se muestra al reverendo Maker, acuérdense el que estaba como loco al principio y era como pervertido y luego resulta que él encontró a la mancha en una de las escenas primordiales cuando están en un bar y los persigue la mancha en el bar y ellos se meten al refrigerador. Pues él tomó el frasco, acuérdense que tomó un frasco y ahí metió hielos de la mancha congelada, ¿no? Y entonces está dando un sermón, se ve que está dando un sermón en un lugar así extrañísimo, así como, no sé, como se me imagina como un desierto ahí todo feo. Y está obsesionado con el fin del mundo. Y resulta que termina de dar el sermón, ya se baja del púlpito y una feligresa va y lo visita como en una carpa está y le pregunta que cuándo sucederá el fin del mundo. Y él contesta, pronto hija, pronto el fin, pronto el Señor me dará una señal. Y entonces él muestra el frasco donde tiene encerrado el trozo diminuto de la mancha, pero que ahora ya está descongelada y está con vida. Y entonces ahí termina la película donde te muestran que la mancha cayó en manos de un loco y que él tiene ahí en su poder a esa mancha y en algún momento la va a soltar cuando reciba la señal divina. Y sí, amigos, de eso se trata La Mancha Voraz. Yo sí la recomiendo, es un poco gore, es un poco asquerosa, así de que todo el tiempo estás ¡ay, qué feo! Pero está divertida, la verdad es que es una película bien realizada. Y es serie B, por supuesto, pero para la época y para lo que nos gusta, yo de verdad prefiero ver películas serie B. A veces a ver películas nuevas y muy decepcionantes donde todo es pantalla verde. Entonces, a veces yo prefiero ver películas serie B de antes, de los 70, de los 80, películas desconocidas. Ayer estaba viendo Planeta Terror y pues sí, la criatura está hecha como en stop motion y mal. Pero las escenas cuando van en las naves, que obviamente se las piratearon a la primera película de Alien, pero no por eso deja de ser una buena película. Además sale el actor que da vida al primer Freddy Krueger. Y pues, ¿qué creen? En ese año que se estrenó, los premios Young Artist premiaron o nominaron
a Shawn Smith, que era la porrista, a Ricky Paul Golding, que era el rocker, y también de mejor reparto juvenil para película de terror, nominaron a La Mancha, a La Mancha Voraz. Y también fue nominada en los premios Saturn como la mejor película de ciencia ficción y también como la mejor música. Entonces yo creo que no es tan pero tan desconocida. Mucha gente la ha visto, le gusta, muy recomendable. ¿Dónde la vi? Sí, me parece que sí la vi en Amazon Prime. De verdad la vi en Amazon Prime. Desgraciadamente no la vas a encontrar en YouTube. Si la encuentras me parece que también es de paga. Entonces pues yo la compré en Amazon Prime. Yo no suelo hacer esto. O sea, he comprado como 2 películas. En HBO compré la de Diana. Donde sale... la última película de Diana, no me acuerdo. Ah, Spencer, se llama Spencer. De Lady D. Esa la compré porque tenía muchas ganas de verla. Entonces ahí la tuve que ver, ¿no? Porque me parece que apareció antes en la plataforma que en el cine. Porque como fue una película de séptimo arte, no fue estrenada como a tiempo. Y también, ¿cuál fue la otra que compré? Pues ahorita precisamente compré La Mancha Voraz. Recuerdo por ahí haber comprado otra, pero no les puedo decir exactamente ahorita cuál es. ¿Y por qué la compro? Pues porque tiene una calidad superior a veces de cómo las puedes encontrar o las puedes descargar de otras plataformas. Entonces por esa clase de calidad, pues, y por el doblaje, porque mantienen el doblaje latino de los 90s y me trae muchos recuerdos. Entonces yo por eso la quise descargar así. Así que si tú la quieres ver, pues la puedes ver en Amazon Prime. Muy recomendable. Y por supuesto, amigo, pues una película que no te puedes perder. Porque pues a nosotros nos gusta esta clase de cine, ¿sí o no? Y con eso terminamos nuestro programa de Te cuento una película. Me dio mucho gusto haber encontrado esta cinta, recordarla, recordar recordar los viejos tiempos, los buenos momentos. Espero que también te haya ocasionado una remembranza. Por favor, pues coméntame en este video cuál fue tu sensación después de escuchar el programa, si te gusta, si no te gusta, qué le cambiaríamos al programa, porque podemos cambiar cosas para mejorar. O qué cosas crees que debamos escuchar, o qué cosas crees que debamos hablar, o qué otros programas crees que deben aparecer en el canal, porque pues acuérdense que este canal es de audiolibros, de viajes, de reportajes. Últimamente también hemos leído la historieta de tradiciones y leyendas de la colonia. Entonces realmente hay muchas cosas que te podemos ofrecer en este canal, pero yo necesito que me cuentes tú qué es lo que te gustaría seguir viendo o de qué película quieres que hablemos y yo la veo para poderla platicar contigo. Esto es John Silent Radio en tu podcast preferido. Recuerda, puedes escuchar programas anteriores, aquí está la lista de reproducción y si no, puedes buscarnos en Spotify, por supuesto estamos en Spotify, pon John Silent Radio y va a salir este podcast. Incluso yo puse como el rostro como de un zombie, como la portada del podcast, entonces inmediatamente lo vas a reconocer. Puedes encontrarnos en Spotify y por supuesto pues lo más reciente y lo más nuevo lo encuentras aquí en YouTube, porque yo tardo un poquito en actualizar la información de Spotify. Y también otra cosa, y es que en Spotify solo aparecen los últimos 20 episodios de nuestro podcast y nuestro podcast ya va para más de 100 episodios. Entonces si tú quieres escuchar todos los capítulos de nuestro podcast donde hablamos de un montón de películas, de series y de cosas paranormales, pues puedes escucharlo aquí en YouTube. Aquí están todos los capítulos. Pero pues si tú no puedes, si tú tienes Spotify, si tú de pronto no puedes utilizar tantos datos, no sé, lo que gustes, en Spotify puedes descargarnos y vas a encontrar los últimos 20 episodios de este que es tu podcast. Gracias por dejarme estar contigo. Me da mucho gusto poder abrazarte, poderte desear un buen día de Acción de Gracias, porque hoy es el día de Acción de Gracias, aunque tú estarás escuchando este programa al día siguiente porque todavía lo tengo que editar. Pero gracias por estar aquí. Mis perritos Pombo, Pato y Kiki les mandan muchos saludos. Yo también. Y por supuesto, pues estoy en Silent Radio. Recuerda, comenta, danos like y suscríbete. Suscríbete. Cambio y fuera.
John Silence Radio. Suscríbete a nuestro canal en YouTube y forma parte de nuestro club de misterio. Disfruta de audiolibros completamente ambientados y de la magazine semanal con gran variedad de temas interesantes para ti. Desde Norteamérica, a una altura de 2.240 metros sobre el nivel del mar. 2.240 metros sobre el nivel del mar. En el Valle de Anáhuac. En la ciudad de los Palacios. La monumental Ciudad de México. Para el mundo. Para el mundo. John Silence Radio. Investigador de lo oculto. Sigue escuchándonos. México, un lugar lleno de tradición, luces y folclore. Pero no todos los lugares son tan coloridos. No todos los lugares brillan. No todos los lugares brillan. El sol no toca de la misma manera los rincones que han sido olvidados. Algunos pueblos están perdidos en el tiempo y son gobernados por las desoladas tinieblas.